Buenos días, querida Iglesia, la Capilla de la Roca, y a todos los que nos están viendo por este medio. Hoy día es domingo, 5 de abril, y estamos muy contentos de otra vez reunirnos en las casas, con las familias, para escuchar la palabra de Dios. Y hoy día voy a retomar con el estudio del libro de Romanos, que estuve predicando consecutivamente en nuestra iglesia durante ya varios meses, pero que interrumpimos en medio de toda esta coyuntura para dar algunos mensajes acerca de la ansiedad, acerca de no tener miedo y más bien de aprovechar este tiempo para crecer en nuestra fe. Pero estuve pensando también que Dios es soberano y Él ha determinado que vivamos en esta situación, en este momento. Y justo cuando estamos en el capítulo 6 de Romanos. Así que es mi convicción que Él quiere decirnos algo por medio de su palabra para la prueba que estamos viviendo. En medio de esta pandemia, esta es la palabra que Dios nos quiere dar. Vamos a orar primero y pedirle al Señor que nos dirija durante el estudio de su palabra. Padre Santo, gracias te damos porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres el Maestro por excelencia y pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra y nos guíe hacia la verdad. Y no solo eso, sino que aplique esta verdad a nuestros corazones, que la podamos comprender, Señor, y vivir realmente. Señor, quita cualquier obstáculo y cualquier impedimento para acercarnos a ti y para entender lo que tú nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No creo que ninguno que esté casado pueda olvidarse que está casado. Es un pensamiento ridículo. Sin embargo, algunos cristianos sí se olvidan que están unidos al Señor Jesucristo y que como están unidos a Él, por lo tanto, ya no están bajo el dominio del pecado. Por medio de su muerte y su resurrección, el Señor Jesucristo no solamente libra al creyente del castigo del pecado, de la pena del pecado, sino también del poder del pecado, del dominio, del control del pecado. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido justificados y estamos siendo santificados y ya no somos más esclavos del pecado, sino que somos libres para servir y obedecer y agradar a Dios. Lo dije varias veces en la serie de Romanos. Es lo que nos da seguridad, especialmente en el capítulo 5. El que ha sido justificado será glorificado. Y en el presente está en el camino de la santificación. Eso no significa que ya no seamos tentados o que ya no pequemos. Estamos en Cristo, pero el viejo yo nos tienta todavía con sus impulsos, con sus deseos pecaminosos. Martin Lloyd-Jones, el famoso predicador del siglo XX, lo describe de esta forma. Él dice, imagínate dos campos, uno donde el dueño es Dios, el otro donde el dueño es Satanás, y ambos están divididos por un camino. Antes de la salvación, el incrédulo vive en el campo de Satanás y está sujeto a él, obedeciéndole a él, porque es su dueño. Pero en la salvación, Cristo lo libera de esa esclavitud y lo traslada al otro campo, donde ahora el creyente trabaja y vive para su nuevo amo. Está sujeto a él, su nuevo amo que es Dios. Satanás, sin embargo, no se queda tranquilo, no está contento. Y continuamente desde el otro campo lo tienta a regresar
y a volver otra vez a estar bajo su dominio, bajo esa esclavitud. Y varias veces Satanás tiene éxito, logrando que quite la atención de su amo y que regrese temporalmente a su antigua servidumbre. Lo va a tentar, lo va a hacer caer, pero no tiene ningún poder Satanás para que sea suyo nuevamente. No puede ponerlo otra vez bajo su control y hacerlo vivir otra vez en su campo. Yo sé que cada analogía, cada comparación tiene sus limitaciones y esta analogía no es la excepción. Tiene limitaciones, no es absolutamente perfecta, pero sí nos ayuda a entender en algo la relación del creyente con el pecado. Una vez que nos convertimos en creyentes, nuestra relación con el pecado ya no es una de servidumbre al pecado, una de esclavitud, una de obediencia al pecado. Ya no estamos bajo su control. Ahora, es importante notar también que estos textos en Romanos 6 y Romanos 7 no son fáciles de interpretar. Pero eso no nos debe desanimar porque el tema central del capítulo 6 es claro. Este es el tema central. El creyente ha muerto juntamente con Cristo para ser libertado de la esclavitud del pecado y además ha resucitado también juntamente con Cristo para vivir ahora para la gloria de Dios. Y por eso el propósito de esta sección, el propósito de Pablo, también es claro. Nos exhorta a no dejemos que el pecado reine sobre nosotros, sino que pongamos toda diligencia en vivir para la gloria de Dios, entendiendo, considerando lo que ha ocurrido en nuestras vidas por estar unidos a Cristo. ¿Qué ha ocurrido? Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Así que, dice Pablo, que ya no reine el pecado en ti, porque ya moriste a Él. Vive para Dios, porque estás vivo con Cristo, resucitaste con Él. Y es una exhortación tan relevante para estos momentos que estamos viviendo, con todas las cargas que tú puedas tener en este momento. No dejes que el pecado te controle. No dejes que reine sobre ti. No le obedezcas, porque Él ya no tiene poder sobre ti si tú estás en Cristo Jesús. Más bien, vive para Dios, obedece a Dios, agrada a Dios, lleva fruto para Dios, crece en tu fe, aprovecha el tiempo para vivir para la gloria de Dios. Vamos a leer Romanos, el capítulo 6, y ya hay un mensaje que he predicado y está colgado en Facebook también, de Romanos 6, del 1 al 5. Te recomiendo que lo escuches. Hoy es la continuación, Romanos 6, del 6 al 10. Pero todo este párrafo, del 1 al 14, trata de este tema. Así que eso es lo que voy a leer ahora. Romanos 6, del 1 al 14, pero nos concentraremos solo en los versículos del 6 al 10. Versículo 1 dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la idea clave. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, este versículo 6 es mejor traducirlo como iniciando una oración. Pablo está aquí mostrando la verdad que ya enseñó en los primeros versículos de este capítulo 6, pero ahora la va a explicar más ampliamente. La NBI, por ejemplo, al inicio del versículo 6, traduce así, dice, sabemos que, y así es como debe empezar. Entonces, los versículos 6 y 7 nos enseñan acerca de nuestra muerte con Cristo. Y los versículos del 8 al 10 nos enseñan de nuestra resurrección con Cristo. Y esos son precisamente los dos puntos que les quiero compartir. Empecemos con la consecuencia de nuestra muerte con Cristo. Este es el primer punto. El creyente ya no está bajo el dominio del pecado porque ha muerto con Cristo. Otra vez, repítelo ahí. El creyente ya no está bajo el dominio del pecado porque ha muerto con Cristo. Mira la primera frase del versículo 6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Es algo que ya enseñó en los versículos anteriores. En el versículo 4, por ejemplo, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Versículo 5 dice también, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Entonces, en respuesta a nuestra fe en Cristo, en el momento de nuestra conversión, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios nos une a Cristo y nos considera muertos junto con Él. El creyente realmente ha sido crucificado con Cristo y ha sido sepultado con Él. Obviamente eso no significa que hemos muerto físicamente, así como Jesús murió físicamente. No significa que hemos sido sepultados en una tumba real, sino que Dios ha colocado a nosotros, a cada uno de nosotros, en una nueva posición. Nos ha trasladado del reino de la muerte al reino de la vida, del reino del pecado al reino de la justicia. Y esa nueva posición en la que estamos es real. Es una posición que tiene consecuencias para nuestra vida diaria. Pero para colocarnos en esa posición, tenemos que morir junto con Cristo. Cuando Pablo aquí dice que fuimos
crucificados con Cristo, utiliza una frase interesante. Él dice ahí en el versículo 6 que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Muchos toman esto para decir que solamente una parte de nosotros fue crucificada. Es decir, nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Pero Pablo no está hablando de naturalezas aquí. Cuando él habla del viejo hombre, no se está refiriendo a nuestra vieja naturaleza. Se está refiriendo a nuestro viejo yo, es decir, a todo lo que nosotros éramos antes de tener a Cristo en nuestras vidas, cuando vivíamos unidos a Adán y cuando vivíamos bajo el poder tiránico del pecado. Lo que éramos antes, en Adán, eso es lo que murió. John Stott dice así. Él dice que lo que fue crucificado no fue una parte de mí, llamada vieja naturaleza, sino la totalidad de lo que yo era antes de ser convertido. ¿Recuerdas cómo eras antes? Estabas en Adán. Vivías tu vida en el viejo hombre, con sus pensamientos egoístas, enfocados en ti mismo, con tus deseos viciados, desviados, con tus pecados de acción, de palabra, de pensamiento que ofendían a Dios todos los días. Pero cuando llegaste a los pies de Cristo, fuiste unido a Él, naciste de nuevo, ese viejo hombre fue crucificado y fuiste revestido del nuevo hombre. El creyente, entonces, en su salvación ha sido trasladado de la vieja era en la que dominaba el pecado y la muerte a la nueva era, donde domina Cristo y su gracia, donde gobierna la vida eterna. La crucifixión de nuestro viejo yo, juntamente con Cristo, es un hecho, es una realidad. Sin embargo, la influencia y el poder de la vida vieja deben ser resistidos todavía por el creyente, porque todavía nos tientan, porque todavía nos atacan. Ya no estamos bajo el dominio de la maldad, pero la tentación de ponernos bajo su dominio permanece. Ya no estamos bajo su control, pero seguimos luchando contra él. Y hay una tensión aquí entonces, es la paradoja de la vida cristiana. Como muchos teólogos lo han llamado, es la paradoja, es la tensión del ya, pero todavía no. Aunque nuestro viejo hombre ya murió y ya fue sepultado con Cristo, todavía debemos seguir luchando, todavía debemos seguir quitándolo de encima de nosotros. Por eso observa Efesios, capítulo 4, el versículo 22. No contradice lo que acabamos de leer. No, Pablo es muy claro. Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Pero mira lo que dice en Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y luego empieza a dar mandatos que son muy prácticos. Desecha la mentira, comienza a hablar la verdad. Si tú robabas, ya no robes, ahora trabaja. ¿Qué significa estos dos textos? No están en contradicción, sino que están en tensión. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Romanos 6 lo dice claramente. Sin embargo, todavía debemos seguir luchando
con Él. Lo voy a explicar en un momento. Pero mira primero una frase más en Romanos 6:6. ¿Cuál es el propósito de nuestra muerte con Cristo? Dice aquí que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ahora, lo importante aquí es descubrir qué significa esa frase, el cuerpo del pecado. ¿Se refiere solamente a nuestro cuerpo físico? ¿O se refiere a todo nuestro ser, a toda la persona? Yo creo que lo más correcto es decir que se refiere a la persona completa. Sí, es cierto, por medio del cuerpo ejecutamos el pecado. Con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, con nuestros ojos. Por medio de nuestro cuerpo ejecutamos el pecado. Pero hay que tener mucho cuidado de no caer en la falsa doctrina de los gnósticos que decían que el cuerpo es la parte de nosotros que es intrínsecamente mala y que el espíritu es intrínsecamente bueno. Eso es falsa enseñanza. El ser humano completo es pecador y malo. Pero al creer en Cristo, hemos muerto con Él para que ese viejo hombre, con todas sus facultades y deseos controlados por el pecado y que ejecuta su maldad por medio de su cuerpo, para que ese viejo hombre sea destruido. Y de esta forma, observa el resultado final aquí en el versículo 6, si es que este cuerpo de pecado es destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El incrédulo no tiene libertad para agradar a Dios, porque es esclavo del pecado. No tiene libertad para obedecer a Dios, ni para servir a Dios. No importa lo que haga, no importa lo que diga, no puede agradar a Dios, porque vive en la esfera de la maldad, en la esclavitud del pecado. Y todos sus pensamientos, deseos, acciones, decisiones ocurren en ese ámbito. Los creyentes, gloria a Dios, gracias a Dios, han sido librados de esa esclavitud. Por su fe hemos muerto al pecado. Por nuestra fe hemos sido crucificados con Cristo. Nuestro viejo hombre ha muerto con el propósito que todo nuestro ser, que era esclavo del pecado, sea libre ahora para servir a Dios. La pregunta, otra vez, que se cae de madura es, entonces, ¿por qué los cristianos seguimos pecando? Porque lo que ha sido destruido no es la presencia del pecado en nuestras vidas. Lo que ha sido destruido es su dominio sobre nosotros. Pablo no dice aquí que el cristiano no pueda pecar, pero sí dice que el pecado no puede ser el principio dominante de su vida. Para que quede claro, ahora, en Cristo, somos libres de la tiranía, del control, del dominio, del poder del pecado. Pero todavía no hemos sido glorificados. Todavía no vivimos en cuerpos incorruptibles. Todavía seguimos en este mundo caído. Y una de las cosas más importantes, todavía no ha sido erradicada de nosotros la presencia del pecado. Hay pecado remanente aún en nosotros. Así que, mientras tanto, mientras esperamos la glorificación final, hay que perseverar, hay que luchar, hay que resistir. Y sí puedes hacerlo, porque tu viejo hombre ha muerto. Por eso Pablo puede ordenarnos servir a Dios.
Por eso Pablo puede ordenarnos que ya no obedezcamos al pecado. Mira el versículo 12. No reine pues el pecado. Como ya murió tu viejo hombre, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El creyente todavía puede pecar y va a pecar, pero no tiene por qué pecar. Ahora es un nuevo hombre en Cristo, pero hasta que muramos o hasta que venga Cristo, lo que ocurra primero, la presencia del pecado permanece en nosotros. Su poder ha sido roto, pero su presencia debe ser todavía combatida y resistida. Calvino, en sus instituciones, tiene esta frase. Él dice que en el creyente el pecado cesa de reinar, pero no cesa de habitar. Sigue presente. Y por eso es que el lenguaje que utiliza Pablo aquí en todo este capítulo 6 es un lenguaje de servidumbre, es un lenguaje de esclavitud en todo este contexto, porque de eso es de lo que está hablando, de control, de dominio. Si tú estás en Cristo, le perteneces a Él y ya no estás bajo el dominio del pecado. Él ya no debería reinar sobre ti, porque ahora eres libre para servir a Dios y Él es tu nuevo amo. Se rompió el poder del pecado. Su presencia sigue presente en ti. El versículo 7 es un versículo pequeño, pero es importante porque nos muestra cuál es el fundamento de esta libertad del poder del pecado. El fundamento es el acto de justificación de Dios. Mira el versículo 7. ¿Por qué? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Todos los creyentes, todos los que han muerto con Cristo han sido justificados del pecado, han sido declarados justos por Dios y son libres del castigo del pecado, han sido trasladados al reino de la gracia, han sido perdonados, han sido declarados libres de la pena del pecado, han sido declarados justos y por lo tanto pueden ahora obedecer a Dios. Y esa es una de las bendiciones más preciosas de nuestra unión con Cristo. Somos libres del castigo y somos libres del poder del pecado. Y algún día seremos libres de la presencia del pecado y viviremos en cuerpos resucitados, incorruptibles y gloriosos para siempre con nuestro Señor. Así que la justificación es el fundamento de nuestra santificación y de nuestra futura glorificación. Los justificados serán glorificados y ahora están siendo santificados. El segundo punto tiene que ver con nuestra resurrección con Cristo. Dice así: el creyente puede vivir para la gloria de Dios porque ha resucitado con Cristo. ¿Recuerdas el primer punto? El creyente ya no está bajo el dominio del pecado porque ha muerto con Cristo. Y ahora el creyente puede vivir para la gloria de Dios. No solamente somos libres del pecado, sino que ahora tenemos un nuevo amo y podemos vivir para su gloria porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Aquí en los versículos del 8 al 10, ese es el énfasis. Ya no la muerte, ahora la resurrección. Y mira cómo Pablo utiliza la primera persona plural para incluirse él mismo y a todos sus lectores, y en realidad a todos nosotros. En versículo 8, y si morimos, todos nosotros, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es el mismo razonamiento que en el versículo 5, lo leímos hace un momento. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, si creemos que hemos muerto con Él,
así también lo seremos en la de su resurrección. También estamos convencidos que viviremos con Él. Resucitaremos en el día final, cuando Cristo regrese en poder y gloria. Por eso está aquí en futuro. Viviremos con Él. Me parece que ese es el énfasis aquí, el futuro. Los justificados en el pasado están siendo santificados en el presente y serán glorificados en el futuro. Pero, un paréntesis, la vida de resurrección ya es una realidad ahora, con todos sus efectos. Podemos disfrutarla ya ahora, para su gloria. Podemos tener gozo, esperanza, podemos tener obediencia. Ya tenemos vida eterna. La vida abundante que Cristo promete a todos los que creen en Él, ya la poseemos. Y algún día en el futuro, nuestros cuerpos resucitarán incorruptibles y será erradicada la presencia del pecado. Entonces, creemos que viviremos con Él porque sabemos, mira el versículo 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la otra frase, la muerte no se enseñorea más de Él. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, todos ellos resucitaron, pero volvieron a morir después. En cambio, la resurrección de Cristo significó para él un rompimiento total y final con la muerte. Él murió para ya no morir nunca más. O como Pablo dice aquí, más precisamente, la muerte no se enseñorea más de él. Su resurrección marca el inicio de la esfera del dominio de la vida eterna. Y en este nuevo ámbito, el pecado no tiene ningún poder. Y la muerte no tiene ningún poder. No domina más, sino que ya fueron vencidos por completo. Cristo se encarnó, tomó naturaleza humana y nació en un mundo caído. Voluntariamente se sometió a los poderes de la antigua era, pero por medio de su muerte y resurrección, Él obtuvo la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre la ley. Y por eso podemos estar confiados que si morimos y resucitamos con Él, la victoria final sobre el pecado y la muerte son nuestras también. El último versículo, el versículo 10, es extraordinario y deja perplejos a muchos, porque se utiliza la misma fraseología para referirse a Cristo y a nosotros. Mira el versículo 10. Porque en cuanto murió, está hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Recuerdas que que Pablo dijo que nosotros hemos muerto al pecado? En todo este texto, versículo 2, por ejemplo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Morimos al pecado, porque morimos juntamente con Cristo, pero escucha bien, la muerte de Cristo también fue una muerte al pecado. En cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Eso es increíble. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿En qué sentido Cristo murió al pecado? No puede ser de la misma forma que el creyente. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo no necesitaba ser libre de la esclavitud del pecado, porque Él nunca estuvo bajo el dominio del pecado, porque Él es absolutamente santo, sin mancha, porque Él es Dios. Ahora, aquí tenemos que entender algo que ya hemos dicho antes. La palabra pecado se refiere no a pecados personales que Jesús no tuvo,
se refiere a la esfera de la maldad en la cual domina el pecado. Es difícil de explicar esto y difícil de entender. Por la transgresión de Adán, entró el reino de la muerte y el reino del pecado al mundo. La única forma para Cristo de vencer la tiranía de la muerte y la tiranía del pecado era destruyendo al pecado y a la muerte desde dentro. Al encarnarse, voluntariamente aceptó vivir en la esfera caída en la cual vive el ser humano. Voluntariamente decidió someterse a todas las limitaciones y debilidades de esta esfera caída en la cual viven los pecadores, pero sin dejar de ser Dios. El Señor Jesucristo fue tentado, sí, pero nunca sucumbió a la tentación, ni nunca pecó, porque Él era el santo Hijo de Dios, impecable. Al morir, Cristo rompió con la esfera del pecado una vez por todas, como dice aquí. En cuanto murió, al pecado murió. A esta esfera de la maldad murió una vez por todas. En otras palabras, destruyó el dominio del pecado. Y al hacerlo, también destruyó el dominio de la muerte. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y más en cuanto vive, para Dios vive. Cristo vive. No hay una verdad más increíble. Creemos en un Dios vivo. Y eso no significa simplemente que Él tiene vida, sino que Él da vida y que Él vive en una esfera diferente, infinitamente superior, para la gloria de Dios. Eso no quiere decir que antes de su resurrección no vivía para la gloria de Dios. Sí lo hacía, pero ahora lo hace absolutamente libre de los límites de la muerte y del pecado a los cuales Él se sometió voluntariamente mientras estuvo aquí en la tierra. Como dijimos hace varios meses cuando prediqué de Romanos 1:4. Y tal vez conviene que lo leamos. Mira, Romanos 1:4. El versículo 3. El Evangelio dice es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Algo ocurrió en la resurrección. Fue designado por Dios como el poderoso Hijo de Dios. El Hijo de Dios con poder. Eso no quiere decir que antes de su resurrección no era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero era el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios en debilidad. El Hijo de Dios sometido voluntariamente a esta esfera caída en la cual vivimos. Pero por medio de su resurrección fue declarado el poderoso Hijo de Dios. Y si nosotros estamos en Él, hemos muerto y resucitado con Él, entonces las cadenas del pecado han sido rotas. Ya no somos más sus esclavos. Vivimos en la misma esfera que Cristo, porque estamos unidos a Él y por lo tanto podemos vivir para su gloria. Versículo 11, que lo veremos la siguiente semana. Por eso Pablo nos exhorta y nos dice en Romanos 6:11, así también
Vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendiciones tan increíbles, maravillosas y preciosas para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo! Si no lo has hecho aún, no tienes por qué seguir siendo esclavo del pecado. No tienes por qué seguir obedeciéndole. No tienes por qué seguir viviendo sometido a su poder. Y el poder de la muerte también, siempre con miedo de la muerte, porque no sabes qué vendrá después, y siempre haciendo lo malo delante de Dios y tratando de cambiar y mejorar, pero no puedes porque eres esclavo. No tienes por qué seguir viviendo en ese círculo de derrota y de humillación y de vergüenza, en esa esfera donde reina la maldad y la muerte. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor Jesucristo, y Él te librará. Él te perdonará. Él romperá las cadenas a las cuales estás atado, sometido, y te dará vida eterna, para que vivas para su gloria, para que tengas un nuevo amo, un amo bueno, un amo todopoderoso, que es Dios, un amo soberano, que al mismo tiempo se convierte en tu Padre. Cree en Cristo y serás salvo. No hay una verdad más preciosa que esta. Oremos para terminar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas en Romanos 6. Que todos los que hemos creído en Cristo hemos muerto con Él y hemos sido resucitados con Él, para no ser ya más esclavos del pecado, sino ahora ser siervos de la justicia y de Dios. Qué preciosa libertad en la cual vivimos y por medio de la cual podemos agradar a Dios. Señor, te pido por todos aquellos que todavía no disfrutan de esta vida abundante, porque siguen siendo esclavos de su maldad, porque siguen viviendo en la esfera dominante, esclavizante, controladora del pecado y de la muerte. Sálvalos, concédeles el arrepentimiento y la fe para creer en ti. Que en este mismo instante se entreguen a ti, se arrepientan de sus maldades y corran hacia el Señor Jesucristo, creyendo que Él murió por sus pecados y que resucitó para darles una vida nueva. Gracias, Padre. Oramos a ti, agradecidos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos.